Nuevo golpe al narcotráfico. El Pacífico se convierte en el campo de batalla y Washington vuelve a ejecutar una nueva acción armada. El ejército estadounidense ha matado a 2 presuntos narcoterroristas tras atacar a una supuesta narcolancha en el Pacífico Oriental esta madrugada. Lo ha confirmado el Comando Sur de Estados Unidos, un buque que estaba involucrado en operaciones de narcotráfico, según declaraban a través de su cuenta oficial de X. Estados Unidos, que recordemos, ha eliminado ya más de 30 lanchas durante operativos similares desde septiembre y ha matado a más de un centenar de personas sin revelar su identidad o la cantidad de narcóticos que los buques transportaban. Nuevo golpe al narcotráfico. Una lancha que presuntamente transportaba drogas ha sido hundida por el Comando Sur estadounidense y han fallecido 2 personas. Es martes 30 de diciembre y el Congreso de Estados Unidos se va a reunir nuevamente en una semana y donde se espera que haya un debate muy arduo y muy intenso sobre la autoridad para aprobar una acción militar contra Venezuela. Lo ha dicho el representante Adam Schiff. Dice que cuando regresemos de las vacaciones de Año Nuevo se necesita que 4 republicanos en el Congreso les apoyen y confirmen que el Congreso y solo el Congreso tiene la facultad, recuerdan una vez más, de autorizar acciones militares contra Venezuela. Schiff, que ha añadido que el inicio del Año Nuevo no debería marcar el inicio de otro conflicto prolongado que busque un cambio de régimen. Unos comentarios que se producen después de esos últimos ataques estadounidenses contra barcos venezolanos acusados de contrabando de fentanilo, así como del anuncio de ataques terrestres próximamente. Y mientras se tensa la cuerda entre Estados Unidos y Venezuela, desde Rusia, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha declarado que Occidente entiende que el ejército ruso tiene la iniciativa estratégica en la guerra en Ucrania. En una entrevista con el medio RIA Novosti, Lavrov ha enfatizado que Kiev y todos sus aliados occidentales deben reconocer las nuevas realidades territoriales que han surgido después de unirse a la Federación Rusa. Habla de las regiones de Crimea, Sebastopol, Zaporilla, Jersón y el Donbass. El diplomático ruso que ha afirmado que es evidente que Ucrania debe celebrar elecciones y que Estados Unidos también es partidario de esta postura. Dice Lavrov que es importante garantizar el estatus neutral, no alineado y no nuclear de Ucrania, así como su desmilitarización y desnazificación. Lavrov, que también apuesta por detener el desarrollo militar en territorio ucraniano por parte de los países de la OTAN. Mientras tanto, Rusia ha acusado a Ucrania de haber lanzado un ataque con drones contra una de las residencias del presidente Vladimir Putin. Ha advertido que van a reconsiderar su postura en las negociaciones de paz. Todo ello mientras que desde Kiev han negado la existencia de estos ataques. Añaden que todos los drones lanzados por Kiev han sido destruidos y que no ha habido ni víctimas ni daños materiales en ese operativo. El jefe de la diplomacia rusa, que también ha enfatizado que esa acción se cometió durante unas intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano. Sergei Lavrov, que ha asegurado que Moscú no tiene intención de retirarse del proceso de negociación con Washington, pero que va a revisar su postura en lo que respecta al arreglo ucraniano. В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены средствами противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации. Данных о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало. Обращаем внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Подобные безрассудные действия не останутся без ответа. Объекты для ответных ударов и время их нанесения вооруженными силами России определены.
При этом мы не намерены выходить из переговорного процесса с Соединенными Штатами. Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена. Moscú, en contraste con las del presidente estadounidense Donald Trump, que también reaccionaba a esos informes de un presunto ataque con drones ucranianos contra la residencia de Vladimir Putin. Aseguraba Donald Trump que no es bueno, pero también ha cuestionado si este ataque ocurrió o no. Un Donald Trump que reconocía que se acababa de enterar y que de confirmarse sería una lástima. También confirmaba Donald Trump que estaba bastante enfadado por lo que Putin le había trasladado sobre este presunto ataque, al tiempo que señalaba que es posible que ese ataque, esa autoría ucraniana, no sea tal. Recordemos que el Kremlin afirma que Ucrania lanzó hasta 91 drones hacia la residencia de Putin en la región de Novgorod, todos los cuales fueron interceptados por las defensas aéreas rusas. Una pena de confirmarse, según decía Donald Trump. Russians say that Ukraine tried to hit the residence of President Putin. Do you have any information? No, I don't know about it actually, and I don't. I just heard about it actually, but I don't know about it. Did you speak with That would be too bad. Y ha habido todo tipo de reacciones internacionales y condena también desde el mundo árabe, ya que Emiratos Árabes Unidos ha condenado enérgicamente este intento de atacar la residencia del presidente ruso Vladimir Putin, asegurando que es un ataque deplorable y que representa una amenaza para la seguridad y la estabilidad en la región. También hablaban desde Pakistán el primer ministro Shehbaz Sharif, condenando este presunto intento de Ucrania de atacar la residencia del presidente ruso al norte del país, asegurando que es un acto atroz. Desde Pakistán aseguran que este intento de ataque con un dron de largo alcance ha sido una auténtica barbaridad, algo que Kiev ha desestimado, como recordemos, en todo momento, asegurando que se trata de mentiras rusas. También mostraba su solidaridad tanto Emiratos Árabes Unidos como Pakistán con el pueblo ruso. Y también ha habido, lógicamente, la respuesta por parte de Volodymyr Zelensky. El presidente ucraniano asegura que este presunto ataque a la residencia de Vladimir Putin es una invención total, asegurando que es fundamental que todo el mundo no se quede en silencio. Un Volodymyr Zelensky que hacía uso de las redes sociales en su cuenta oficial en X, volvía a negar esas acusaciones y explicaba que el objetivo del Kremlin es justificar nuevos ataques contra Ucrania y socavar los logros diplomáticos. Recordaba en ese sentido que Rusia ya ha atacado Kiev en el pasado, incluido un edificio del gabinete de ministros. Dice Volodymyr Zelensky textualmente que Ucrania no toma medidas que puedan socavar la diplomacia, mientras que Rusia siempre las toma. Una, dice, de las muchas diferencias entre Kiev y Moscú. Lo cierto es que después de confirmarse o después de producirse estos hechos, insistimos, desde la postura de Moscú, no confirmado todavía por Ucrania, lo cierto es que las declaraciones más gruesas vienen una vez más desde el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, que ha amenazado con tomar medidas contra Volodymyr Zelensky después de este presunto ataque residencial a Vladimir Putin. Un Medvedev que incluso acusaba a Zelensky de intentar perturbar la resolución de la guerra y aseguraba que tendrá que permanecer, dice Zelensky, escondido el resto de su, calificaba de inútil vida. Un comentario que se produce después de que Moscú haya vertido estas acusaciones, insistimos, 91 vehículos aéreos no tripulados contra la residencia de Putin en Novgorod y que han sido presuntamente neutralizados. Zelensky que desestimaba esas acusaciones, mientras que Donald Trump ha asegurado que si se confirma sería una lástima. Y más de Vladimir Putin, ha firmado un decreto para llamar a filas al servicio militar obligatorio para 2026, según el cual el ejército ruso va a reclutar, atención, a 261.000 ciudadanos de entre 18 y 30 años a lo largo de todo el 2026. No se aplicará para aquellos que ya están en la reserva. Las personas elegibles para el servicio que van a ser enviadas
a sus puestos asignados entre el 1 de abril y el 15 de julio y en la segunda tanda del 1 de octubre al 31 de diciembre. Y Vladimir Putin, que agradecía a los militares del país su servicio en Ucrania, asegurando que la liberación del Donbass, así como las regiones de Jersón y Zaporilla, avanza según el plan de operación militar previsto. El jefe del Kremlin, que ha afirmado que tras la toma de las ciudades de Pokrovsk y Mirnograd, las fuerzas rusas ya han eliminado a las tropas enemigas y que han sido rodeadas en la zona y simultáneamente, dice, están desarrollando una ofensiva en dirección a las fronteras estatales. Todo ello en referencia a las fronteras de Donetsk con el territorio ucraniano. Un Putin que también destacaba que las perspectivas de la conquista de todo el territorio del Donbass son buenas. También hablaba el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, de Valery Gerasimov, que señalaba que Kiev no está realizando acciones ofensivas en ninguno de estos sectores del frente. El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, ha anunciado que las reparaciones en la línea eléctrica cerca de la central nuclear de Zaporilla se han completado con éxito. Todo ello en el marco de un alto el fuego local negociado por el propio organismo, el restablecimiento de la transmisión eléctrica entre los patios de distribución de la central nuclear de Zaporilla y la central térmica, dice, es importante para garantizar la disponibilidad de energía fuera de las instalaciones. Grossi, que ha compartido que ambas partes se han comprometido de forma constructiva con la agencia para ayudar a mejorar la seguridad nuclear durante el conflicto entre ambos países. Y el presidente estadounidense Donald Trump ayer tenía una visita muy importante, la quinta en lo que llevamos de este ya casi concluido 2025, la de Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, en donde concluyeron ayer en Florida que hay que desarmar a Hamás para desbloquear la segunda fase del plan de paz y el alto el fuego en Gaza, todo ello en medio de las tensiones persistentes en la seguridad de la región. Recordemos, el brazo armado de Hamás, las brigadas Al-Qassam, han afirmado que el pueblo palestino no va a renunciar a las armas mientras persista la ocupación israelí y reafirmaban su derecho inherente a responder a los crímenes de Israel. Acusan a Tel Aviv de haber violado el alto el fuego y de nuevo subrayaban las profundas diferencias. Un Donald Trump que asegura que ve a Netanyahu como un primer ministro en tiempo de guerra. Un Donald Trump que aseguraba que no tiene demasiado tiempo jamás para entregar sus armas. As quickly as we can, but there has to be a disarmament. As quickly as we can, but there has to be a disarmament. You know that we have to disarm with Hamas. So one of the things we'll talk about certainly, but there has to be a disarming of Hamas. Un Donald Trump que ha compartido que fue informado de unos informes sobre los esfuerzos de Irán para desarrollar nuevamente sus capacidades nucleares y ha asegurado que Washington va a reaccionar de forma inmediata en ese caso. Durante esa comparecencia junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Florida, el presidente Trump, que también revelaba que Washington apoyará un ataque israelí contra Irán si Teherán continúa con la producción de misiles. Dice Donald Trump, oído que Irán quiere llegar a un acuerdo, pero si quieren llegar a este pacto es mucho más, dice, inteligente, ya que dice podrían haberlo hecho la última vez antes de haber sufrido un gran ataque. Un Donald Trump que afirma que derribarán a Irán si intentan reconstruirse de nuevo. Will you support an attack, Israeli attack on Iran if Iran will not have a deal? If Iran will continue with their ballistic missiles and also nuclear weapons? If they will continue with the missiles, yes, the nuclear. Y más del presidente estadounidense ha asegurado que su país destruyó una gran instalación la semana pasada dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela. Aunque eso sí, Donald Trump no ha especificado si este ataque se produjo dentro del territorio venezolano. Un presidente estadounidense que no ha especificado la naturaleza de esa instalación y de momento su administración no se ha hecho eco del golpe. De confirmarse sería el primer ataque terrestre en una campaña antidrogas que hasta ahora se han desarrollado, recordemos, en aguas internacionales de Caribe,
próximas, eso sí, a las costas venezolanas. Algunos funcionarios estadounidenses que cita New York Times afirman que Trump se refería a una planta de producción de drogas en Venezuela y especificaba las mismas fuentes que esta fue destruida el pasado miércoles, sin ahondar en más detalles. Donald Trump, que confirmaba que hubo una gran explosión. Well, it doesn't matter, but there was a major explosion in the dock area where they load the boats up with drugs. Sí, me pones a mí y lo recuerdo. And now we hit the area, it's the implementation area, that's where they implement, and that is no longer around. El propio presidente estadounidense que aseguraba que había hablado con el presidente Nicolás Maduro para informarle de las circunstancias. Un Donald Trump que, recordemos, ha puesto en conocimiento de Nicolás Maduro que no permitirá que entre más drogas y más fentanilo a Estados Unidos. Trump, que asegura haber hablado con Maduro. Well, I spoke to him. Recently? Pretty recent. Reasonably, but nothing much comes of it, yeah. Mr. President, can you explain the importance? You have to understand what he's done. They've sent billions of dollars of drugs in. But maybe just as bad, they've sent hundreds of thousands of people in from jails, from prisons, from mental institutions and insane asylums. The drug lords, the drug dealers were all sent into our country. But think of it, what he's done. Tren de Aragua, probably the worst gang. They cut off people's fingers. One man made a phone call to complain about them. He cut off their hand. They cut off his hand. Don't ever make a phone call again. We'll cut off your other hand. After that, we'll kill you, they said. That was in Colorado. They sent in all of the bad ones. They sent in some bad people. And that to me was just terrible. And they send in drugs. Now, I will say this, 97% of the drugs coming in by sea stopped. We're trying to figure out who the other 3% are. They have a hard time getting people to pilot those boats. But 97% of the drugs coming in by the ocean, by the sea, by water, are gone. Every boat that we take out, we save 25,000 lives of them. Y la CIA ejecutó un ataque con drones frente a las costas venezolanas a principios de mes. Es lo que adelanta esta madrugada el canal CNN, un ataque con aviones no tripulados contra una instalación portuaria en las costas venezolanas a principios de mes. El ataque a este muelle se produjo porque el gobierno estadounidense creía que la banda venezolana Tren de Aragua lo utilizaba para almacenar drogas y transportarlas en barcos para su posterior envío. Un ataque que una de las fuentes ha descrito como principalmente simbólico, ya que la cantidad de instalaciones portuarias utilizadas por los narcotraficantes no causó víctimas. Las instalaciones estaban desocupadas en ese momento y el presidente Donald Trump, que ha declarado que Washington ya atacó una zona portuaria en Venezuela donde cargan los barcos con drogas, aunque se negaba a confirmar si la CIA estaba detrás del ataque. Asegura que atacaban todos los barcos y ahora atacan la zona de implementación. Dice Trump que es donde lo implementan, pero eso ya no existe. Y el gobierno cubano ha acusado a Estados Unidos de perseguir un cambio de régimen tanto en Cuba como su aliada política Venezuela. Todo ello con un bloqueo naval a la flota fantasma de petroleros de Caracas en el Caribe. El canciller cubano Bruno Rodríguez ha asegurado que el objetivo marcado, dice, de Washington es destruir la revolución cubana y derrocar al legítimo gobierno bolivariano y chavista de Nicolás Maduro. También denuncia que las medidas del gobierno estadounidense para obstaculizar el libre comercio de recursos petroleros venezolanos y perseguir a los barcos que transportan combustible a Cuba son medidas que, dice, no son nada nuevas. Cuba, que acusa a Estados Unidos de buscar el cambio de régimen tanto en Venezuela como en Cuba.
Y por cierto que Donald Trump asegura que no le preocupan los recientes ejercicios militares de China cerca de Taiwán. Señala que lo que se lleva a cabo durante 20 o 25 años, un Trump que comparecía junto a el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Mar-a-Lago, donde aseguraba que esos simulacros son más grandes en el pasado que ahora, pero ahora la gente se lo está tomando de una forma un tanto diferente. Un Trump que también enfatizaba que tiene una excelente relación con Xi Jinping, el cual no le dijo nada sobre estos ejercicios ni le advirtió sobre su naturaleza. Un Trump que también señala que no cree que vaya a hacerlo en lo que respecta a cruzar la línea con Taiwán. Lo cierto es que hay nuevas maniobras militares del ejército chino, en este caso ejercicios con fuego real de largo alcance en aguas situadas al norte de Taiwán. Todo ello dentro de unas maniobras militares a gran escala que se lanzaron el día anterior con el propósito de disuadir a las fuerzas externas que traten de apoyar la independencia de Taiwán. Por el momento no se han revelado demasiados detalles sobre el tipo de armamento empleado. Son armas de largo alcance cerca del norte de Taiwán, unos ejercicios que han puesto a prueba las capacidades de coordinación aire-mar, de bloqueo y control integrados. Es lo que señala el mando castrense a través de las redes sociales. China, que vuelve a efectuar ejercicios, en esta ocasión con fuego real y de largo alcance, en aguas al norte de Taiwán. Y abrimos página de economía. Un Donald Trump que ha vuelto a verter críticas contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y a su papel en la institución, asegurando que está considerando permitir que se proceda con una demanda. Un Donald Trump que comentaba el manejo de los tipos de interés por parte de Jerome Powell y también dice un gasto excesivo en las obras de renovación de la sede de la Reserva Federal, un proyecto que, según el presidente estadounidense, se disparó hasta 4.000 millones de dólares bajo supervisión del propio Jerome Powell. Comentarios que se hacen eco de declaraciones anteriores en agosto, cuando acusó públicamente al presidente de la Fed de hacer un trabajo horrible y groseramente incompetente. You know, too late, Powell. Too late because he's always too late with interest rates, except before the election. He was too early because that would have helped. That was supposed to help get her elected. It had no impact. We won all 7 swing states. But no. We're thinking about bringing a suit against Powell for incompetence. Because think of it, these aren't outstanding buildings. These are small buildings. He's at $4 billion more. It's going to end up costing more than $4 billion. $4 billion. It's the highest price of construction. Again, Democrats, highest price of construction per square foot in the history of the world. There's never been. Gorgeous monuments are built for a much smaller price. So we're thinking about bringing a gross incompetence, what's called gross incompetence lawsuit. It's gross incompetence against Powell. And it was his baby. And the guy's just incompetent. Y hablamos del ámbito corporativo de Meta, que ha adquirido una startup de inteligencia artificial, se llama Manus, y la ha adquirido por más de 2.000 millones de dólares, pero estamos hablando de una compañía china. Este acuerdo es uno de los primeros en los que una importante empresa tecnológica estadounidense compra una compañía, una startup con raíces chinas. Meta, que compra la startup Manus por más de 2.000 millones de dólares, en las que se pretende aplicar más inteligencia artificial a las redes sociales de Instagram, WhatsApp y Facebook. Meta, que además ha confirmado que Manus destaca por su enfoque innovador en la creación de sistemas y de modelos lingüísticos ligeros y eficientes que están diseñados para operar a gran escala y adaptarse a múltiples casos de uso. Un movimiento estratégico significativo en el universo de la inteligencia artificial, ya que un gigante estadounidense compra una startup de raíces chinas. Y ahora hablamos de una compañía asiática que adquiere una compañía estadounidense. Hablamos del conglomerado japonés SoftBank, que ha anunciado que va a comprar la firma estadounidense DigitalBridge por unos 4.000 millones de dólares para construir infraestructuras de inteligencia artificial. Esta adquisición, dice SoftBank, reforzará los cimientos de su centro de datos de inteligencia artificial de última generación y promoverá la visión del grupo. El director ejecutivo de la compañía nipona aseguraba que
que SoftBank va a adquirir las acciones ordinarias de la empresa por $16, lo que supone una prima del 15% sobre el precio de cierre del pasado día 26. El grupo de telecomunicaciones de inversión japonés casi ha triplicado su beneficio neto entre los pasados abril y septiembre, así como el primer semestre de su año fiscal. Ganó unos 16.386 millones de euros gracias a sus inversiones en inteligencia artificial. Y Wall Street cerró ayer a la baja después de cosechar máximos históricos el pasado viernes, lastrado nuevamente por las pérdidas en el sector tecnológico, ya que volvieron las preocupaciones sobre las valoraciones de las empresas relacionadas con la inteligencia artificial. El Nasdaq caía un 0,6%, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones recortaban medio punto porcentual. Nvidia y Tesla marcaban el ritmo después de caer un 1,2% y un 3,3% respectivamente, mientras que otras compañías como Palantir Technologies retrocedían algo más de un 2%, y los mercados que siguen cuestionando si el fuerte gasto de capital relacionado con inteligencia artificial por parte de las empresas de software y centros de datos se traducirá en los rendimientos prometidos. Las acciones vinculadas a las materias primas se mantuvieron volátiles, con Freeport McMoran bajo presión, ya que la plata y el cobre retrocedieron desde sus recientes máximos históricos y afectó a las mineras en general. Por el contrario, las acciones ligadas al sector energético obtuvieron mejores resultados, con las petroleras ExxonMobil o Chevron, que dejaron subidas a medida que los precios del crudo repuntaron más de un 2% tras el bloqueo estadounidense a los petroleros venezolanos. En la agenda del día, hoy los inversores van a estar pendientes del dato de IPC preliminar, el dato adelantado de diciembre en España de IPC, así como las ventas minoristas de noviembre y la balanza comercial de octubre. Eso será lo más destacado en el viejo continente. Al otro lado del Atlántico, lo más relevante va a ser el índice de precios de vivienda Case-Shiller o las actas de la última reunión de la FED, donde los inversores tratarán de extraer conclusiones para anticipar futuros movimientos de política monetaria. Mientras tanto, en las bolsas asiáticas, que vuelven a tener comportamientos dispares, vamos a hacer una pequeña pausa y recapitulamos todas las noticias referentes al mercado.